contando lo que voy a contar ahora, que es complicado. Pues entonces vamos a comenzar. Gastón, hacía tiempo que no hablábamos de derecho a extranjería, estamos acá, vamos a aprovechar la oportunidad. Primer año de asociación Somos Cubanos en Francia. Después de tantas directas que hemos hecho, volvemos nuevamente al ritmo de directas y hoy, especialmente que estamos de aniversario, vamos a comenzar con derecho a extranjería. ¿Cuál es la pregunta número 1? Recientemente, año 2023, pasamos un semestre que estuvo bastante cargado, donde hubo muchas especulaciones, donde hubo proyectos de ley, donde hubo leyes que fueron al Parlamento, hablamos del Parlamento bicameral que hay en Francia, Sí. que es Cámara de Diputados y Senado. Estuvimos viendo de cómo, desde un proyecto de ley inicialmente presentado por una banca parlamentaria, cómo fue modificándose, presentado incluso por el ministro del Interior, se fue modificando, subió al Senado, posteriormente bajó, volvió a subir, y incluso llegamos al punto de que hubo una comisión paritaria. Hablamos de la última, de lo normal, digamos la parte administrativa que normalmente ocurre en cualquier parte del proceso legislativo. Ahí hasta ahora no había ningún cambio. Sin embargo, esto fueron tantos meses de incertidumbre, sobre todo para la comunidad, digamos, las personas que somos extranjeros dentro de Francia, y que no ha terminado todavía, y que muchas cosas ya entraron en vigor, otras todavía no han entrado. Vamos a hablar entonces, digamos, para aterrizar más el tema, ¿qué cambió? ¿Qué no ha cambiado? ¿Qué es lo cierto? ¿Qué es lo falso? Porque también se han regado muchos bulos de, digamos, de informaciones falsas con respecto a medias verdades. Medias verdades o medias mentiras, y otras cosas que se han exagerado, otras cosas que no cambiaron, otras cosas que inicialmente todo el mundo pensaba, por ejemplo, el mismo tema del AME, inicialmente todo el mundo estuvimos en alerta, incluso nosotros como asociación emitimos una declaración en su momento, porque estábamos preocupados de ese momento de que se quería extinguir por completo el tema del AME. Afortunadamente no pasó. Afortunadamente no pasó, porque eso era también parte del proceso. Yo era bastante optimista respecto al tema, porque sabía que no era muy aplicable esa medida, y aparte ya se habían echado encima una parte de los médicos que rechazaban prestarse a ese juego de tener que tratar gente ya enferma, de tener una prevención. Exactamente. Y ese era uno de los temas. El otro tema candente, digamos que de más preocupación, sobre todo estoy seguro para las personas que nos están siguiendo, era con el caso de qué pasaba con las personas que estaban en situación irregular. Eso también estábamos hablando, sobre todo de los trabajos que se llaman trabajos de extensión, digamos los trabajos más necesitados, el término pudiéramos decirle para que se pueda comprender más, porque hay mucha costumbre de, sobre todo tú lees las páginas de comunidades latinos, hace la traducción de trabajo de intención. Bueno, ¿qué cosa es exactamente intención? Intención significa necesidad laboral en algunos puestos, digamos, principales, puestos claves dentro de la economía francesa, y que cómo eso se le puede responder. Esa es la segunda parte. Y la tercera, de cómo incluso hasta el camino hacia la ciudadanía, porque eso es parte también de la integración de nosotros, que ha cambiado con respecto a qué es lo que se va a endurecer con el tema de la ciudadanía, qué no se va a endurecer, si se mantiene el B1, si hay que subir a B2, y obviamente ese sería por la parte de la ley. Sí, vamos a ver cuáles son los cambios de la ley, y después entonces vamos a entrar a otro tema de lo que ha estado sucediendo con prefecturas con respecto al titre de séjour. La parte práctica, sí. A la parte práctica, titre de séjour, ¿qué pasa con los titres de séjour que ya están prácticamente vencidos, con el tema de los récépissé, que no te dan récépissé, que si es ahora un proceso de, algunos dan como una especie de una atestación, sí. Eso lo vamos a hablar en un segundo paso. Vamos a hablar ahora de la ley. Vamos a entrar a la ley, qué cambió, qué no cambió. Está mirando porque no quiero olvidarme de ningún punto, porque... Sobre todo los puntos clave. Sí, hacemos un resumen del proceso, porque como ya saben, había un proyecto de ley, se sometió al Senado, el Senado, que es de mayoría conservadora y de extrema derecha, endureció muchísimo las condiciones, y luego lo devolvieron al Parlamento, a la Asamblea General, exacto, a la Asamblea Nacional, perdón, y realmente endurecieron ellos mismos descafeinaron un poquito la versión del Senado, pero no tanto como para decir, bueno, al final no va a ser... No. Eran medidas fuertes, bastante radicales respecto a la inmigración, y al final, ¿qué pasó? Hubo un recurso que se sometió ante el Consejo Constitucional, y el Consejo Constitucional es verdad que hizo saltar muchas de las medidas que habían sido fundamentalmente votadas en el Senado y que habían sido conservadas en la segunda fase de... Bueno, todo esto para decirles que en realidad la ley va a entrar en vigor, todavía ha sido promulgada, pero todavía no tenemos lo que se llama el decreto de aplicación. Entonces... es decir, podemos decir, hay ley, lo que todavía no está aplicada.
no se está aplicando todavía. Exacto, no se está aplicando. Lo que sí que se han aplicado disposiciones accesorias, como por ejemplo los métiers en tension, los trabajos con poca... Con necesidad. Sí, con necesidad, con poca oferta. Perdón, con poca demanda. Y entonces estaba viendo porque hay una serie de puntos. Entonces, lo que ya no va a suceder son los puntos siguientes. Son las cuotas migratorias. Ahora voy a tener que dar una opinión como practicante. Claro. Las cuotas migratorias, es decir, van a entrar 1.000 cubanos. Exacto. ¿Ok? Bien, es algo que en otros países se hace abiertamente. Claro. Y en Cuba se pudiera ver muy fácil con el endurecimiento del otorgamiento de visas. Exacto. La cuestión es que entre practicantes del derecho de extranjería siempre comentamos que pensamos que puede haber cuotas oficiosas, ¿de acuerdo? Obviamente nunca tendremos la prueba de esto, pero es verdad que hemos constatado, yo personalmente, por ejemplo, me doy cuenta de que al final del año es más complicado ganar cierto tipo de casos que otro tipo de casos. Por ejemplo, visado de estudiante, los chicos que vienen en la segunda mitad del año lo tienen más complicado que los que llegan a principios del año. Claro. ¿Por qué? ¿Casualidad o no? Nadie sabe. No lo sé. Queda en la especulación. Pero son todo especulaciones. Lo siguiente era que querían imponer una estadía mínima en situación regular. Cuando hablamos de cuotas migratorias, Gastón, yo creo que es importante aclarar también, ¿no? Es que en la cuota migratoria también entra en el caso de los estudiantes, o solamente entra para el caso de los que solicitan a través de la OFI para poder entrar en el reglamentos familiares. Esa es otra cosa. Yo creo que son cuotas de todo. De todo, y todo entra en el mismo número. Exacto. Y luego tienen preferencias. Es decir, empiezan por los cónyuges de franceses. Exacto. Tiene una prioridad. Tiene una prioridad. Porque entrarían como visa privada de familia. Exacto. Y vienen incluso con lo sé yo. Exacto. Y luego salario cualificado, Exacto. Trabajador cualificado, pasaporte talento obviamente, y todas esas cosas, sabiendo que yo he tenido casos de médicos y ahora mismo tenemos un caso de un abogado colombiano que tiene una expulsión y una prohibición de retorno. O sea que esto puede llegar muy lejos y la gente se dice, bueno, eso es solo para los obreros y para la gente que... No, puede llegar incluso a personas profesionales, de trabajo profesional y trabajos que normalmente... Médico marroquí, abogado colombiano, pero de alto nivel, de bastante alto nivel. Y bueno, es porque lo han convertido todo en un laberinto administrativo tal, un laberinto burocrático. Y a la práctica significa que puede llegar a estar en esa situación. El que no está al día o no tiene asistencia o se deja estar un poco, tiene un drama personal y no se puede ocupar, no hay, es guillotina. Exacto. Ahora, específicamente, ese sería el primer punto. Entonces, las cuotas se sacaron. Correcto. Pero es verdad que yo pienso que hay una política o hay recomendaciones para que según qué tipo de extranjeros se deje entrar o no se abre. Pudiéramos decir que hay como una especie de directiva, pero que no es pública. Nunca lo será, porque nunca es ilegal. Pero... Constitucionalmente es ilegal. Claro. Así que, bueno, pero es verdad que... Queda la especulación, queda verdad que yo, prefecto, llego y voy a ver con mi responsable de inmigración y digo, ¿no crees que están entrando muchos cubanos últimamente? Claro. Y yo creo que ahí queda todo dicho. Un simple comentario a voz. O notas de servicio, o cosas que nunca saldrán a la luz o que cuando salen a la luz se entierran y se pasan. O puede que no ocurra. O puede que no ocurra. El tema es, esto es importante también porque es aplicable a toda la materia. La materia de derecho de extranjería es muy técnica, pero otorga mucho margen de interpretación a la administración. Claro. ¿Quién dice margen de interpretación? Claro, por eso es que siempre decimos que el derecho es 2 más 2 igual 5. Ahí está. O 2, o lo que quiera al juez, primero al prefecto y luego al juez. Entonces, por eso les digo, es importante, hagan lo que hagan, sea cual sea su trámite como extranjeros, tienen que preparar bien el expediente desde el principio. Prepararlo como si le fueran a decir que no, justamente para intentar evitar que le digan que no. Exacto. Bueno, ahí tenemos ya. Hablamos de cuotas. Segundo. Lo segundo era que iban a exigir a los inmigrantes una estadía mínima antes de que ellos pudieran pedir ayudas. Es decir... Estábamos hablando de los famosos 5 años, que había que estar residiendo en Francia 5 años, trabajando 5 años. Exacto. Para después entonces poderlo solicitar. Para tener la PER, para tener las diferentes alocaciones. Bien. Una vez más, esta era la medida oficial. Oficiosamente, ¿qué hacen? Ahora mismo, los expedientes que funcionan, sea cual sea su situación familiar, son los de la gente que trabaja. Incluso para gente que está enferma, si esa persona, a pesar de su dolencia, puede trabajar, siempre tendrá más posibilidades. Esto es estadístico, ¿eh? Siempre tendrá más posibilidades que otra persona. Ya te conté la anécdota, pero te la vuelvo a contar para la gente que no la conoce. Tuve una chica que tuvo un hijo con una persona que tiene la carta de residente de 10 años acá y se la denegaron diciendo, a pesar
a pesar de haber tenido un hijo con esta persona, no se establece que usted esté conviviendo con él. Se basan en un razonamiento muy simple. Si usted no trabaja, no está contribuyendo al hogar familiar, con lo cual yo no puedo considerar que estén conviviendo. Lo mismo aplica para los padres o madres de hijos franceses. Como la ley dice que son hijos franceses a cargo. Sí. Si usted no trabaja, no va a tirar a cargo. ¿Entiende? Es absurdo el razonamiento en el lenguaje llano, pero legalmente se sostiene y después el juez no tiene por qué reinterpretar ese razonamiento. Entonces, es importante, realmente, a pesar de decir, no, tiene que esperar, ya no tiene que esperar 5 años para pedir ayudas, en la práctica van a dar papeles al que no las necesita. Claro. ¿Ok? Ese es el segundo punto. ¿Tercero? Ese es el tercer punto. El segundo punto. El tercero, hay varios, ¿eh? Hay varios, perdón. Vamos a coger los principales. ¿El tercero? Sí, endureciendo el reagrupamiento familiar, pero que es una medida que yo nunca no suelo aconsejar. Ya sé que los cubanos dependen del reagrupamiento familiar, pero dime si es simple. No, para nada, al contrario. Y le van a endurecer todavía. Exactamente. Incluso, ¿qué pasa con el reagrupamiento familiar? Que se da el caso, por ejemplo, de niños menores que están esperando el reagrupamiento familiar, y yo les digo que si son menores, no tienen problemas, pueden pedir un visado de turismo y aquí automáticamente obtienen el título de ¿cómo se llama? De circulación de menor. El DCM. El DCM, exactamente. ¿Cuál es el término de DCM? Documento de circulación de responsabilidad. Exactamente, de los menores. Y automáticamente ya puede inscribirlo a la escuela, puede hacer todo, y es mucho más simple. Incluso porque esperar el reagrupamiento familiar, eso es una tarea titánica y que prácticamente demora. Otros casos son hasta denegados. Es terrible. Y yo he tenido cubanos que he sacado de la zona de espera del aeropuerto, que los he sacado del aeropuerto, y aunque salgan, la fiscalía recurre. Claro, una vez que el cubano está dentro ya no va a defenderse, porque tiene un coste, tiene tal, y bueno, entonces gana por defecto la fiscalía. Entonces se le retira el visado al cubano y ya queda acá, pero en situación irregular. Y vaya usted a sacarse papeles a los 5 años. Y ese caso que les retiran el visado, normalmente es el visado tipo C, ¿no? Cualquiera. Ellos llegan, les controlan en el aeropuerto y si no tienen las garantías suficientes, o estiman que no las tienen, van presos. A los 4 días pasan ante un juez y ahí es cuando el juez puede decidir que no, que si las presentan. Aprovecho rápido, no tanto desviarnos de aquí, pero quiero aprovechar lo que estás hablando con el tema del aeropuerto. Puede darse el caso, no sé qué sucede, pero bueno, te lo pregunto a ti que eres abogado para que quede bien claro, que una persona puede tener el visado y le puedan denegar la entrada. Totalmente. Justamente en el espacio, digamos, totalmente. En el porte de entrada, digamos ahí justamente donde está inmigración. Lo sitúan en la ZAPI, que es la zona de espera aeroportuaria internacional. La ZAPI, que se llama. Entonces, usted... Incluso viniendo con el visado. Viniendo con visado, le preguntan, ¿y usted qué viene a hacer acá? Vengo a ver la Torre Eiffel y vengo a ver Notre Dame. Bueno, la realidad está incendiada. Bueno, en fin, ese tipo de preguntas. Pero bueno... ¿Dónde te vas a quedar? ¿Dónde te vas a quedar? Pero bueno... ¿Cuánto dinero traes? Pero chicos de 18 años, a lo mejor, que vienen a ver a la familia, son nenes. Bueno, pues también, pues los encierran, los meten ahí y normalmente en la zona de espera aeroportuaria ellos ven a un juez a los 4 días, el siguiente lo ven a los 8 días y después ven a otro más a los 8 días. Es decir, ven a 3 jueces en 20 días. A los 20 días la ley dice que tienen que salir, pero en la práctica no suelen salir, los pasan al centro de retención, donde pueden estar hasta 3 meses. Centro de retención de inmigrantes. Exacto, ya como que ya está en el territorio francés. Exacto. Porque legalmente se considera que la zona aeroportuaria no es territorio francés. Así que sí, respondiendo a la pregunta, sí, a pesar de tener visado, tengan siempre dinero en efectivo y tiquete de vuelta y por favor apréndanse por lo menos la dirección donde dijeron que iban a estar, porque son casos muy bien atados y cuando dicen, bueno, pero ¿usted dónde va a estar viviendo? Y dicen, el nombre de hoteles me lo sacó mi cuñado. Aprendárselo es lo mínimo. Claro. ¿Ok? Vamos entonces. Próximo punto de la ley. El otro punto que tumbó el Consejo Constitucional. Las restricciones para los extranjeros enfermos. Bien, yo no sé cómo le van a restringir más de lo que es, porque ahora mismo ya sabes que los extranjeros enfermos, primero que tarda muchísimo el examen médico y los médicos que le examinan, y es chocante pero es legal, son médicos asalariados de la OFI. Claro. O sea que los mismos que trabajan para el Estado son los responsables de decidir si usted puede quedarse en Francia o no. Es verdad que ha sido juzgado que el médico guarda su independencia y todo, pero bueno, yo médico asalariado del Estado quiero seguir trabajando para el Estado porque me da mucho trabajo. Entonces, es muy complicado
que los médicos que trabajan por el Estado dictaminen que el tratamiento que usted necesita no está disponible en su país también. Aún sea cubano, aún sea... no importa de dónde venga. Es muy probable que digan, no, usted puede tener acceso a ese medicamento en su país de origen. Aparte que se ha democratizado, lamentablemente, la industria farmacéutica pues, se ha extendido mucho y a lo mejor están en fase experimental en los países, pero eso ya sirve para denegar. Entonces, yo no sé cómo pretendían endurecer todavía más los extranjeros enfermos, porque ya te conté esta historia. Sí. Yo tuve un chico que le denegaron a pesar de necesitar un trasplante urgente de riñón. Y el razonamiento del juez fue... Estando ya en Francia. Estando ya en Francia, está el chico ya que estaba mal, muy mal. Y el juez dijo, mire, ya sé que acá puede salvarse, pero hay tan poquito trasplante acá que a lo mejor es que se vuelva a su país. Lo tuve que ganar en la apelación ese, pero bueno, en la apelación yo dije, escúchame, esto es una barbaridad. Le hice pro bono ese caso, me contactó el asistente social y me quedé choqueado porque en los países magrebí, por una cuestión de religiosa, los trasplantes entre personas vivas no se practican. Con lo cual eso reduce drásticamente el número. Bueno, entonces, todo esto que les estoy diciendo, ¿para qué es? Es para decirles, bueno, sí, es verdad que han censurado una serie de artículos de esta ley, del proyecto de ley, pero también es cierto que en la práctica no va a cambiar gran cosa. Yo eso lo vengo manteniendo desde el principio, a pesar de que no estás de acuerdo conmigo. Pero te lo perdono porque es tu cumpleaños. Luego, el depósito de un depósito de garantía para los estudiantes extranjeros. Es una medida que a mí me parecía absurda también, porque el estudiante extranjero puede trabajar acá en Francia, legalmente. Sí. Con lo cual, yo no sé por qué tengo que dejar plata acá para asegurar que... Aparte que eso también limita la importación de cerebros extranjeros, de los que Francia se beneficia. Entonces, si hago venir una persona de un país que no tiene tantos medios, un ingeniero o un médico o lo que sea, y no tiene para ese depósito, Francia se está perdiendo una oportunidad. Pero bueno, esto ya entra en disquisiciones. Luego, quería restablecer el delito de inmigrante ilegal. Esto lo explico. Eso es importante, sí. Es importante. Antes de que yo sea abogado, es decir, antes de, creo que era en 2002, se cambió la ley. Sí. En 2002 se cambió la ley, era un delito. Es decir, que usted le controlaba a la policía por la calle y le quedaban antecedentes penales por andar por acá sin papel. Sin papel. Bueno, eso se levantó más que nada... Y si era un delito, significa que te podían poner una multa. Que podía ir a la cárcel directo. Y yo he defendido, como abogado de oficio, me acuerdo que defendí un señor ucraniano, claro, y yo no conocía el caso, creo que le había tocado el culo a una chica en el metro, una tontería era. Sí, una tontería. Y luego claro, me dan los antecedentes penales ahí. 27 páginas, eran una barbaridad. Y digo, ay, ¿a quién voy a defender yo? Ya que el destripador. No, era simplemente que a este señor lo habían controlado no sé cuántas veces, desde que estaba en Francia hacía 30 años, como un sin techo y sin papeles, y había estado en la cárcel por este delito. Y quería restablecer este delito a pesar de una doctrina europea y una doctrina europea que dice que no se debe, que recomienda, la jurisprudencia recomienda no penalizar en sentido criminal el no tener papeles. Entonces, cuando la gente dice es que esto es ilegal, no están ilegales, están irregulares, en situación irregular. Porque una cosa irregular se puede regularizar, una cosa ilegal no se puede legalizar. Exacto. Bien. Segundo. Siguiente. Las condiciones de acceso a la nacionalidad francesa. Oye, se nos va a apagar el ordenador. ¿Dónde está la batería? Buena pregunta. Voy a por ella. ¿O puedo ir yo por ella y tú sigues en la... Sí, está... ¿Dónde está? En la bolsa... Porque si se nos cae la conexión, entonces sí nos va a matar la gente. En la bolsa azul está. ¿Bolsa azul en tu oficina? En la oficina, sí, hay una bolsa azul, tráemela y ya está. Cosas del directo. Vamos a esperar a Jorge. Entonces, como les iba comentando, el punto siguiente es que iban a endurecer las condiciones de acceso a la nacionalidad para los jóvenes nacidos en Francia de padres extranjeros. Tienen que saber que el régimen actual tampoco es que sea demasiado permisivo. Gracias. A ver, ¿qué tenemos por acá? No, porque si perdemos la conexión, ahí sí estamos, porque estoy siguiendo aquí los comentarios para poder responder esto. Ese es. El negro. Perfecto.
Entonces, ahora mismo los hijos de extranjeros nacidos en territorio francés tienen acceso a la nacionalidad de dos formas. El primero es cuando la ley de su país no los reconoce como ciudadanos propios. Les doy el ejemplo que más conozco, que es el de los ciudadanos paraguayos. Hasta hace no tanto, pero bueno, sin entrar en detalles. La ley paraguaya no reconocía a los hijos de paraguayos nacidos en el extranjero como residentes en el extranjero, como... acá, perfecto. Como... sí, ya está. Como ciudadanos paraguayos. Sin embargo, Francia no los reconoce al haber nacido acá en Francia de padres sin papeles. Pero es verdad que hay una disposición en el Código de padres Civil. extranjeros. Sí, eso. Pero, entonces, el nene que no está reconocido ni por Francia ni por la ley de su país, obtenía la nacionalidad francesa un poco por defecto. Claro. Porque la Constitución francesa... Para considerarlo apátridas, ¿no? Exacto, para evitar la apatridia, que es, es una situación complicada. Que no sé por qué yo fui apátrida también. Sí. Lo conté hasta los 6 años. Sí. Y bueno, esto por un lado. Por otro lado, vale, sí. Entonces, para el resto de nenes, por ejemplo, hijos de colombianos, ellos tienen una opción a la nacionalidad entre 14 y 16 años, siempre y cuando hayan pasado como mínimo 5 años ininterrumpidos escolarizados en Francia. No es una situación muy complicada de... Si hablamos de 5 años ininterrumpido, Gastón... De 8 a 13. De 8 a 13, perfecto. Supongamos que ese menor esté, digamos, en situación, por ejemplo... Tú sabes que aquí en Francia hay mucha cultura de viajes escolares. Y eso aquí ocurre, porque te digo, porque yo trabajo también incluso en el... Sí, se la pasan bien. Y se la pasa de viaje, pero no tiene el título... Claro, no pueden ir... De la pasada de viaje y de vacaciones. Ellos les toca quedarse. Exacto, pero cuando es dentro del espacio Schengen, pueden, a través de circulación, piden un permiso, un autorizo. Claro, pero y viajan. Para el DCM necesitan tener como mínimo uno de los dos padres en situación regular. Ah, uno de los dos padres. Uno de los dos, sí. Vale. Pero obviamente, si tienen uno de los dos, normalmente el otro padre habrá sido listo y está... Y ya le habrá hecho la regular. Normalmente sí. Exacto. Pero es verdad, o si no, le hace una nota como que autoriza a la madre a sacarle el DCM. Bueno, en fin, hay un juego. Pero necesito como mínimo uno de los dos. Y puede que no sea el padre, ojo, puede que sea una persona que tiene la autoridad parental. Estos nenes que vienen y se quedan a vivir con la tía, pues si la tía dispone de una delegación de autoridad parental, esto lo podemos tratar en otro programa. Porque es más rápido. Incluye tener cosas de familia. No tienen por qué ser los padres, es la persona que dispone de autoridad parental. Responsabilidad parental. Sí. Porque mucha gente, en la nueva, claro, pero mucha gente va ante el notario en sus países como en Cuba. Sí, porque era cuando antiguamente se llamaba la patria potestad, que se modificó a término de responsabilidad parental. Eso. Como Francia, que también tiene autoridad se llama acá. Aquí de autoridad responsabilidad. Pero a lo que diga, ese documento notarial cubano o colombiano o ecuatoriano no tiene valor legal acá. No tiene valor legal. Le sirve para salir del país y ya. Las autoridades, y una vez que está acá, tienen que pasar ante el juez de familia. No les pondrá demasiado problema al principio, pero hace falta. ¿Ok? Bueno, todo esto para decirles que no es automática, aparte que es un proceso que tarda, no es una cosa que usted deposita el expediente de su hijo y a los 2 días que tiene la nacionalidad, con lo cual que si no lo hace, si no está vivo y lo hace a los 14 años, el nene, por ahí lo mete cuando tiene 16 años y se hacen los 18, la agarra que no tiene permiso de residencia, el nene, que ya es joven adulto, y ahí ya... Ahí muere. Entonces tiene que correr y hacerlo, si no... Exacto. Luego, para tomar las huellas digitales de un clandestino sin su consentimiento. Bueno, ok, pero ¿sabes lo que hacen cuando uno no quiere dar las huellas? Sí. Le meten el delito de resistencia a la autoridad o se inventan cualquier cosa, lo llevan a comisaría, usted no quiere identificarse en comisaría y si ha cometido o le imputan y es juzgado por una infracción penal, y si el delito flagrante, y va a la cárcel, cuando uno lo condena a la pena de cárcel, en la cárcel lo agarran como un cordero, le agarran los deditos así, y se lo retiran. Ahí se termina tu consentimiento. O sea que es una falsa buena idea, eso de negarse a dar las huellas. Es un riesgo, es una apuesta, pero la apuesta puede llegar lejos, porque si hace falta que identificarlo sí o sí, algo se van a sacar para que usted termine en la cárcel. Bien. Las condiciones de albergue de urgencias y de alojamiento de urgencia de los extranjeros que tienen una medida de alejamiento.
Bueno, esto es para la gente que está asignada a residencia. No sé si hay gente que nos está viendo que sabe lo que es, pero cuando le dan una expulsión a uno, acompañada de una prohibición de retorno, muchas veces le hacen ir a firmar a comisaría 1, 2 y hasta 3 veces se llega a ver, es legal, hasta 3 veces al día en comisaría. ¿Al día? Sí, es un auténtico acoso. Es una medida que está destinada a durar 45 días, perdón, sí, 45 días, pero se puede renovar por 45 más. ¿Pero 3 veces al día? No, perdón, ahora lo han aumentado. Una de las cosas que han entrado en vigor es que son ahora 3 meses, renovables por 3 meses. O sea, le pueden tener 6 meses firmando hasta 3 veces al día. ¿Qué sucede? Lo agarran en un tren a la gente. Sí. Lo asignan a firmar en la comisaría de donde lo agarran, no, claro. no de su domicilio porque no es verificable. Claro. Y si no va a firmar, lo dan como prófugo. Claro. Que sale orden de arresto. En fin, se meten en... Exacto. Así que cuando dicen las condiciones de alojamiento de urgencia de los extranjeros que tienen una medida de alojamiento, significa que querían echar de los albergues a personas que tienen una medida de alejamiento, cuando en realidad esa persona a lo mejor es simplemente se le ha pasado el plazo de 48 horas. Pero afortunadamente es tampoco. No pasó. No pasó, pero quiero decir que en la práctica he visto situaciones totalmente surrealistas. La ayuda pública al desarrollo de la cooperación de Estados extranjeros con remuneración. Exacto. Como si no colaboraran. Acaba de firmar Francia un acuerdo con, no Turquía, dime el otro país complicado. ¿En qué somos? Por África. Turquía, Túnez, Egipto, creo que firmaron con Egipto. Creo que firmaron un acuerdo con, creo que han firmado con Egipto justamente para la lucha contra la inmigración. Tengo que verificar eso, pero... Bueno, Egipto también quizás pudiera ser también por que es frontera con el país de conflicto, de la guerra... No, claro, pero, pero pueden regular el flujo. Pero cuando alguien dice regular el flujo, que crean campos de refugiados. Los campos de refugiados son campos de concentración donde no les disparan cuando se intentan escapar. Pero... Bueno, eso tampoco pasó. Vamos, no pasó, pero en la práctica sucede. La imposibilidad para las personas a quienes se les deniega el asilo de mantenerse en un alojamiento salvo decisión motivada de la administración. Bien, en la práctica, ¿qué sucede? Solo después de una decisión negativa de asilo, solo mantienen en la práctica a familias con nenes chiquitos, con nenes menores. Entonces, esta sentencia, claro que era anticonstitucional, porque implicaba que podían dejar a nenes en la calle. Eso sí. La exclusión de los extranjeros de las reducciones tarifarias en los títulos de transporte público. O sea, la carta Navigo con reducción. La Navigo con reducción de la AME. La reducción de la AME, bueno, eso es muy bueno. Sí, es complicar la vida a la gente. Entonces, ¿qué tienen que meterse? Sin pagar. Y si se meten sin pagar, para ahorrar la multa. En fin, esta también la sacaron. La inclusión de las comunas, de los sitios, bueno, en fin, y más para los demandantes de asilo. Es decir, querían endurecer las condiciones de asilo. Pero además era lógico. Son personas que no tienen trabajo, son personas que ya de por sí te están pidiendo la ayuda de la AME, y encima de eso, el transporte que sigue subiendo cada día más. A ver, lo que tienen que tener ustedes claro es que cuando los meten en un centro de detención, el centro de detención está siempre al 120% de su capacidad. O sea, si esto lo único que crea es más gente que debería estar ahí, pero como no hay sitio donde meterlos, ¿qué crean? Sin techo. Crean precariedad, crean marginalidad, crean problemas ligados a la marginalidad. En fin, en realidad esta ley suena más a una creación de problemas para la cual van a seguir proponen soluciones para problemas que son creados por la ley. Lo que es preocupante de todo esto, y acá comparto el análisis de asociaciones y ONGs, es que realmente no las han sancionado por lo duras que son, sino por cuestiones de forma, porque se adoptó por vía de ley cuando tenía que haberse adoptado por otro tipo de... Por cuestiones técnicas, no por una cuestión de fondo, no entró a valorar el fondo. ¿Esto que implica? Que ideológicamente se están validando propuestas desde la extrema derecha. No olvides que la ley pasó con la abstención del Rassemblement Nacional, que es anti-inmigración total. O sea, que se abstuvieron, que viene a ser como decir, mira, no estamos de acuerdo, pero tan mal no nos parece. Entonces, bueno, eso hay que asumir eso. Bueno, hasta ahí lo que les puedo decir de lo que sucede. ¿Qué quedó entonces de la ley? Bueno, quedaron medidas, por ejemplo, como que las OQTF, las expulsiones, son ejecutables durante 3 años en vez de 1. Tampoco cambia mucho el panorama, puesto que en la práctica una persona que ya tuvo un OQTF
Y eso me vas a hacer una pregunta después Sí, sobre el después, acceso a la después. prefectura y tal, pero quiero decir que en la práctica el acceso, a pesar de ya haber pasado el año de ejecución de una QTF anterior, el acceso a la prefectura sigue siendo complicadísimo. Así que realmente entre 1 y 3 años, No cambia, no hay mucho iba a valor. decir una grosería, pero Claro. se la van a poner igual. ¿Ok? Vamos entonces. Pasamos. Vamos entonces a unas preguntas acá más detalladas aquí. A ver si logro bajar acá. Y tenemos aquí. Bueno, esto como que. Aquí. Vamos a las preguntas. La primera pregunta que tenemos. La gente habla mucho. Pregunta. ¿Por qué se están demorando tanto las renovaciones de títulos de séjour y lo peor sin respuesta a la prefectura? Ni siquiera envían el récépissé. Lo peor es que ahora todo es en línea. Desde enero entregué el dossier y ninguna respuesta. Correcto. Desde enero me parece poquito tiempo para empezar a quejarse. Sí, enero es de Pero es verdad que... Para los casos que conocemos... Pero es verdad que para renovar tiene que ser en los 2 meses... Es en marzo. No, ya lo sé, pero quiero decir que normalmente es en los 2 meses anteriores al vencimiento de licencia. Pero fíjense que retorcida es la ley, porque para renovar le piden que sea 2 meses antes. Sin embargo, para considerar que hay un rechazo, son 4 meses. Entonces, quiere decir que usted va a estar en situación irregular durante un tiempo. Va a estar en un limbo migratorio que tú no sabes qué estás. Va a estar en una situación alegal. No es ilegal, pero está ahí en... Y vamos a aprovechar porque esto abre paso a otras 2 preguntas. Gastón, por ejemplo, en ese, digamos, en ese limbo legal que está la persona, porque está en situación irregular, pero no está en situación irregular, porque tiene un proceso abierto, está caminando, pero tampoco tiene un papel, digamos, que legalmente lo justifique. Correcto. Y eso trae consigo que RH, recursos humanos, por ejemplo, en diferentes trabajos, despidan sí, o suspenden. Lo primero que hay que decir... Eso se ha dado, hemos visto casos de incluso dentro de empresas, que por supuesto eso hablamos del sector privado, pero también incluso en la parte estatal, de que ha sucedido de que personas que están en el proceso no tienen un récépissé, no tienen nada porque están en el proceso y lo sacan del trabajo. Sí, estamos creando personas que llevan una vida aproximadamente estable dentro del país, que pierdan completamente su estatus laboral porque pierden su estatus salarial, porque no tienen un permiso de residencia, porque RH no lo va a querer, recursos humanos no lo quiere. Además de todos los perfiles, porque he tenido pasaportes talentos en ese caso. Exactamente, y tenemos casos, pasaportes talentos, me recuerdo la permanencia jurídica que nosotros hicimos, un caso también lo habíamos visto. Sí. Y ahora mira, aquí lo está. Y además Natalie nos había enviado también un correo, que lo voy a leer ahora mismo por los teléfonos, que es aproximadamente la misma pregunta. Es decir, ¿qué sucede con este tipo de personas que no reciben un récépissé, que están esperando una respuesta de la prefectura y a qué se puede apelar? ¿Cómo se puede resolver esa situación? 2 consejos que tienen que ser como reflejo. Primero, siempre, muchas veces, con cierta frecuencia, me preguntan si tienen que informar al empleador. No le informen de que están con retraso o de que no tienen respuesta. No llamen la atención sobre una situación que les puede causar... Me quedo callado. No es responsabilidad de ustedes. Y si es lo contrario, por ejemplo, de que es el empleador el que dice, porque RH tiene la costumbre de sabe más o menos un aproximado de cuándo se le vence normalmente, tú tienes el job, porque depende también del RH cómo trabaja. Sí. Hay RH y RH, pero hay recursos humanos, hay RH que saben más o menos, llevan muy bien el expediente de su trabajador y sabe muy bien de cuándo se vence el proceso. Cuando empieza a caerte atrás, una alarma. Exactamente. O llevan el institución súper bien. ¿Qué hacer en ese caso? Una anotación. Si rompen el contrato de trabajo, no lo suspenden. Si lo rompen, deben saber que al estar ustedes en situación irregular, en el momento en que no le despiden, le rompen el contrato, no es un despido, tienen derecho a 3 meses de chômage. De sueldo. De sueldo normal. De indemnización. Independientemente de su antigüedad en la empresa. Independientemente. Eso es lo que tiene que saber. Luego hacer valer ese derecho es otra historia, pero el derecho existe. Bien. Si le dan un ultimátum, la empresa, lo primero es la negociación cara a cara. Claro, la situación, poner las cartas sobre la mesa, esta es mi situación ahora. Bien. La respuesta normal y la respuesta normal de una situación así es pedir por correo certificado con acuse de recibo a la prefectura
lo que se llama una attestation de régularité du séjour. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿El empleado El o extranjero. el RH? El extranjero. El extranjero. El extranjero. ¿RH puede telefonear a la prefectura para Sí. verificar si es verdad que está en proceso de... Sí, pero sí, puede hacerlo, pero primero a ver si consigue tener a alguien al teléfono. Exactamente, que le responda a la prefectura. Y segundo, si le dan la respuesta que esperan. Porque Exacto. muchas veces le van a decir, mire, este trámite concierne a su empleado, ¿no? Usted, Vale. ¿entiendes? Todo puede verificar. Entonces, no, además está todo hecho diseñado para complicar la vida al extranjero. Entonces, tienen que mandar un correo certificado explicando la situación. Acá en Francia se estila mucho una cronología muy precisa. Exacto. Yo llegué a Francia en tal fecha, tengo un título de séjour que vence en tal sitio, yo deposité mi demanda en tal fecha, me vence el récépissé en tal fecha deposité una demanda de renovación del récépissé, todavía no me han dado respuesta. Necesito, mi empleador me pide una attestation de régularité du séjour. Attestation de régularité de séjour. Sí, es una carta con un sello de la prefectura diciendo esta persona está en trámite y certificamos que hasta tal fecha está en situación regular en territorio francés. ¿Y con este documento es un documento legal? Sí, sí, tiene el sello de la prefectura. Tiene el sello de la prefectura. Ya va para Ya, que ese no es el famoso récépissé. Ese No. es el nuevo documento que están otorgando por lo general ahora. Bueno, ese documento siempre existió, lo que pasa es que antes daban como facilidad el récépissé. Porque iba uno personalmente, iba presencial, pero ahora como todo es digital. Es todo digital y las respuestas son digitales y muchas veces las respuestas son 4 palabras. Con lo cual no dan explicaciones. Y es que en ese documento va a aparecer también la mención de que la persona puede trabajar o es como... Bueno, suelen decir que extienden la validez del último récépissé hasta tal fecha. Entonces, en el mismo récépissé pones autorizado. Perfecto. Ok, hasta ahí estaría muy clara esa primera pregunta. La segunda parte de la pregunta, con respecto a ese mismo tema, es que, ¿qué sucede si no se lo dan? Si no le responden? Claro. Y la persona pierde el trabajo completamente. ¿Es que tendrá derecho al chômage o no va a tener derecho al chômage porque también está en situación irregular? ¿Se complica? En teoría, Pôle emploi no lo va no lo va a hacer. No le va a hacer los papeles porque dice usted está en situación irregular. Sí, que la persona literalmente está sin recibir. Nada más que los 3 meses por una negligencia del Estado. Está del contrato. Exacto, y todo por una negligencia del Estado. Pero esto está documentado y nos pasa todos los días. No hay muchas respuestas legales porque acá el Estado tiene un poder muy grande, pero es verdad que si el empleador quiere hacerle una carta motivada diciéndole que por motivo de la no renovación de tal, ustedes pueden hacer lo que se llama un referé administrativo, es decir, pueden ir ante el juez, no queda otra, y mediante un proceso de urgencia que se llama referé, es una demanda urgente que según el tipo que sea, le dan respuesta entre 48 horas y 2 meses, dependiendo de qué tipo sea. Claro. Bueno, pues pueden argumentar para que el juez obligue al Estado francés a darles ese documento. Pero ¿qué problema hay? No hay un medio legal para que físicamente usted pueda ir y que le den el expediente. Es decir, que aún teniendo una sentencia, ya me ha pasado una sentencia firme, la prefectura no se mueve. Entonces hay que hacer otra demanda que se llama referé revisión y esta vez lo que hará el juez será ponerle una multa diaria por cada día de retraso. Pero eso no te resuelve el problema. Claro. Lo que pasa es que legalmente no existe nada que físicamente permita ir, agarrar a alguien por la solapa y decirle, dame mi documento ya. Claro. Entonces lo único que pueden hacer es contar con que al menos, ya que perdieron todo ese tiempo, luego podrán intentar liquidar esas multas diarias para que les sirva como indemnización. Exactamente. Eso siempre y cuando no decidan más adelante atacar en justicia al Estado por haberle hecho perder el trabajo. O sea, bueno, eso ya es más azaroso. Entonces, ¿qué es lo que tú recomiendas? El que esté casi a punto de vencer, 3, 4 meses. Primero, que no se está pidiendo 4 meses ahora que lo puedes empezar a hacer el proceso. Que no se esperen al último momento. Que se esperen al último momento, que lo hagan cuanto antes. Los cambios de estatus, háganlo cuanto antes. No esperen al último momento para decir, bueno, voy a renovar, porque la gente le llama renovación, pero en realidad es un cambio de estatus. Sí. Entonces esperan a los últimos 2 meses cuando en realidad ya tienen la misma situación. Ejemplo clásico, estoy casado y me divorcio. Y ya de últimas dicen, ay, bueno, me voy a cambiar a asalariado. No. Ya del momento que vea al abogado y se va a divorciar, pues, ya empieza el cambio de estatus. Para que vaya caminando. Para que vaya caminando y sobre todo porque si le deniegan, por lo menos tiene una validez el antiguo permiso de residencia que le da un margen de acción para que tome otras disposiciones. Bueno, pues nada,
simplemente darle la recomendación y que siga esperando. Ahí sería, porque dice que desde enero entregó el dossier y que ninguna respuesta. Entonces ahí, obviamente, no hay respuesta por ahora, pero que hay que estar atento a esta parte. Por acá, les puedo bajar, pero va a ser más fácil. Tenemos próxima pregunta. Dice, dentro de poco tengo una cita en la prefectura para renovar mi titre de séjour. En estos momentos tengo una plurianual. Sí. Me perdió. Plurianual. Sí. ¿Cuál me darían ahora? ¿Me dan otra por 2 años o me dan la residencia de 10 años? La de 10 años, si no la pillo, no se la van a dar. Exacto, la de 10 años, independiente. la de 10 años es competición. Sí que le pueden dar hasta 4 años. La de 4 de 2 es discrecional. Denise Sánchez, ¿eso es discrecional de la prefectura? Sí, la de 10 no. La de 10 no, la de 10 tienes que es pedirla. discrecional, pero hay que pedirla. Pero hay veces las personas no saben eso. Hay que pedirla. La de 10 tienes que pedirla cuando tienes el proceso. Hay gente que piensa eso y lo que luego te dan la plurianual y a veces te preguntan, bueno, ¿por qué me han dado la plurianual? Pues claro, si tú sigues haciendo el proceso por plurianual, vas a seguir llenando el formulario plurianual. Yo le recomiendo a la gente que cuando cumpla 5 años se saque la nacionalidad y se deje de 10 años o tal. Exacto. O no, porque a veces le pasa como, hay casos que, por ejemplo, llegas a los 5 años y no puedes pedir nacionalidad hasta que no tengas... ¿Trabajo? No, no, espérate, el trabajo tiene que tener, obviamente. Te digo que puede pasar el caso de que se te cumplen los 5 años, pero para pedir la nacionalidad tienes que estar regular. Entonces no puedes, tienes que pedir la otra para empezar a hacer el proceso. No, claro, tiene que estar yo regular. recomiendo que ya, exactamente, tienes que estar regular todo ese tiempo. Y que yo recomiendo que pidas la de 10 años, porque estás en los 5. Es que los requisitos para pedir la de 10 años son muy parecidos a la nacionalidad. La por práctica. eso, sí, pero tienes que entregar un título de sello vigente para poder pedir la... No, ya lo sé, pero quiero decir, si le dan una plurianual a Denise, yo creo que le pero la plurianual, ¿de cuántos años tiene? Yo creo que lo más importante es que no... Otra por 2 años, dice, otra por 2 Pero años. bueno, no especifica tampoco de cuántos años, desde cuándo entró a Francia tampoco. Bueno, Pero me imagino que si ella habla de 10 años ya, es porque ya yo me imagino que lleve más de 5 años acá. No, porque para pedirla tienes que tener como mínimo 2 renovaciones. No, para de 10 años. Una renovación. Sí, pero tiene que tener 5 años. Bueno. Porque ¿qué pasa? Recuerda que está la de 10 años normal, carta de residón de 10 años, y está la de carta de residón Unión Europea, que es la mía, para 10 años. ¿Pasaporte talento? No. ¿Pasaporte talento? ¿Parecida? Es otra diferente. Porque está la de carte de residón, sí. Longue durée, ¿sabes qué le llaman? Sí, que es la de Unión Europea. Okay. Que es para los que son de familia de la Unión Europea, que es diferente a la que... Esto debe ser... Esta debe ser vida privada y familiar de normales, de código de francés y cosas así. Y sí, cosas de otro cubano con papeles. O otro cubano con papeles, los de reconocimiento familiar. O un salario. Okay. Pudiera ser. Porque cuando habla de plurianual, estas cosas, esto no es de Unión Europea. En todo caso, los que entran como salario intenten cambiar cuanto antes a vida privada y familiar, exacto, que tiene más flexibilidad, exacto, y que le dan luego más fácilmente la nacionalidad. Bingo. Es por ahí. Pero yo sí pienso honestamente que lo que le van a volver a dar es una plurianual. Porque si no lleva el formulario de 10 años, no se lo van a dar. Pues saque la plurianual y justo después meta la de 10 años a ver si se da. Exacto. Aunque si lleva más de 5 años, personalmente. Dice por acá, me identifico con lo de ser madre de un hijo francés, he buscado trabajo y no me lo dan por falta de titre sellos. Y voy por 5 meses y solo me han cogido las huellas digital. Y soy víctima de violencia. Bueno, si tomaron las huellas, ya es un paso avance. Tomaron las huellas y llegaron a la prefectura. Aquí, estoy viendo. Dice, me identifico con lo de ser madre de un hijo francés. Eso es algún tema que nosotros hablamos anteriormente. He buscado trabajo y no me lo dan por falta de titre sellos. Pero víctima de violencia documentada con sentencia, documentada con ordenanza de protección, porque hay diferentes fases para las víctimas de violencia conyugal. La ley prevé efectivamente que se les puede dar un permiso de residencia, pero primero, a condición de que se les dé primero en la ordenanza de protección, es decir, un proceso ante el juez de familia, que ya de por sí es bastante... Yo supongo que sí. Yo pienso que sí, que si ya tenga ya la parte ganada de la víctima, porque dice, le tomaron hasta las huellas. Así que yo soy más, digamos, positivo a pensar de que es un expediente que está en camino y lo que simple, porque ya le tomaron las huellas. Sí, el tema es el siguiente. El tema es, si tú fuiste ya si te dieron el récépissé durante la ordenanza de protección, luego te dan automáticamente la debida previa de familiar. La ley referida como víctima de conyugal. Pero si tú no hiciste ordenanza de protección, la ley prevé que se estudia tu caso efectivamente como víctima de violencia, pero no te autorizan a trabajar hasta que te sale. Vale. Entonces... Tuvimos un caso así hace poco y fue complicado también. Para las víctimas de prostitución, también, las víctimas de redes de proxenetas, la persona tiene que... Primero se le tienen que leer, eso si quieres hablamos otro día, porque es un tema largo. Es un tema largo, pero es parecido. Tienen que estar atentos desde que declaran ante la policía. Tanto víctimas de violencia conyugal como de redes de proxenetismo.
desde ese momento tienen que estar al toque con sus papeles. Dice aquí, espérate, se perdió aquí, volvemos acá abajo. A ver, es que se han mezclado todos los comentarios. ¿No puedes hacer más grande la ventana de chat? Es que no sé. A ver si le das a chat en vivo. Sí, pero si le doy chat en vivo, no se abre. A ver, vamos acá y bajamos así, va a ser más fácil. Dice el próximo comentario. Dice, Sí, este que lo quiero leer. Rosalí Horta Liliano. Entonces, para el caso de los hijos menores, ¿es más recomendable hacerles la invitación de turismo a esperar solicitantes de reagrupación? Yo aconsejo que sí. En la práctica es mucho más práctico, una solución mucho más práctica. Exactamente. Sobre todo si su hijo tiene menos de 13 años, si llega con 12 añitos acá. Claro. Y además, si usted está acá en situación regular y usted tiene la posibilidad de viajar a Cuba, vaya, pídele la visa, acompañe y viene con el menor. Y se evita incluso estar pasando tanto problema después para que ese menor entre. Va a ser un infierno, claro. Es más fácil ir y volver. Ir y volver en el sentido de que ella lo vaya a buscar personalmente. Claro. Le haga una invitación y trae al menor. Sí, pero estos son casos problemas creados por la propia ley. Exactamente. ¿Qué les cuesta decir no? Porque dice, pues solicitar la reagrupación, sí, la reagrupación se la da más cantidad. En caso, si lo hace de otra forma, siempre que sea menor. Siempre que sea menor. La reagrupación, aparte, te mandan el técnico a la casa para claro. que mire cómo está viviendo, se puede demorar hasta un año. Exacto. Y después de un año, yo ya he visto un caso, no he visto más de un caso, que le deniegan, después de dar el informe positivo, le deniegan el visado por la razón. Exacto, le deniegan el visado y hay otros casos que se queda pendiente el visado. Que sí. Y después tuve las apelaciones ganadas, entonces pues, justamente ahí está la respuesta de lo que teníamos de darle a Rosalí. Ya tú sabes, visado de turismo, visado que no es turismo independiente, es un visado tipo C de visita a, ¿cómo se denomina? Visita familiar y amiga, Sí, es como se llama en el formulario, a la hora de tiene que completar. ¿Tiene visita a novio o novia? Entra como visita familiar y amigos. Se entra por ahí, pero como lo están delegando ahora. Impreciso esto. Bueno, pues es la forma en que tiene ellos en el ley. Dice, gracias que hablaron de eso, porque mi hijo se va el 27 para un viaje escolar, pero gracias a Dios ya tienen su documento de viaje. Pues que hablaron del documento. Que le traiga un regalito de fuera. Pues nada, sí, si tiene viaje escolar y es dentro del espacio Schengen, no hay problema. Si es, atención, si es el viaje es a Londres, hay que especificar qué país, porque Londres no entra en la misma historia. Londres va a pedir otros papeles. Exacto. En cambio, hay una nueva resolución que hubo con respecto a los viajes escolares de la educación nacional, salió en diciembre ahora de 2023, que pueden incluso, no necesitan pasaporte los menores para entrar a Londres, simplemente con la carta de residencia, siempre y cuando sean ciudadanos franceses. Claro, ciudadanos franceses, no. Pero porque tú ves que cómo se ha ido autorizando. Eso me la sé porque casualmente estaba organizando viajes escolares en mi escuela ahora. Otro país que no tiene nada. Cortan con Europa y luego vuelven a tener puentes. Exactamente. Exacto. Y sobre todo con los intercambios de los viajes escolares porque se hacen en los dos sentidos, de forma recíproca. Vamos al otro lado. Pero además necesita también el documento de viaje y una carta de autorización de viaje también. Necesita las dos cosas. ¿En inglés? No, en francés. Es el documento para que pueda salir de Francia y entrar. Yeah. Después se reconoce. Se me vence en abril. Dice que ya tiene tiempo. Lo entregué. No se escucha muy bien la respuesta del abogado. Gracias por su respuesta. Los analistas responden hace un minuto. Así que estuvo pendiente todo el tiempo que le dieron respuesta a su... No sé, ¿se me oye mal? Saludos, hermano. Jorge, me tienes olvidado. Abrazos a los dos. Ese abogado lo conozco. Soto. Un abrazo. Fíjate, Soto, lo que tenemos que hacer es crear una de las emisiones que él hace, que hace a veces contigo, y hacer los tres juntos. Claro. Que él me invita a RTD y luego los tres juntos. Los tres caballeros. Los tres caballeros. Y felicidades por la sobrina, que nació una sobrina, Soto. ¿Le salió de sobrina? Un abrazote grande al Soto, que yo lo quiero mucho. Dice, y no tendría yo problemas después cuando tengan que solicitar por tercera vez la renovación del título de si traigo a las niñas y se quedan. Soto, ¿tú sí? No. Nunca vi un rechazo de título de séjour porque alguien se trajo a los hijos, nunca. No. Y mire que tienen excusas, ¿eh? Pero y vuelvo a reiterar, siempre y cuando sean niños menores, no estamos hablando de mayores de 18, si es niño mayor de 18, la cosa cambia. No, porque dice, no, me traje a mi hijito de 25 años, ahí es complicado. Exacto.
y sobre todo también con el tema de que sean menores y al mismo tiempo que la carta de invitación no la haga ella. La carta de invitación la tiene que hacer el esposo, que es El el francés. esposo, sí, o un Claro. familiar que esté en situación regular acá. Exacto. No, ya puede estar en situación regular, de eso no hay problema. Pero yo creo que es más prudente que sea el ciudadano francés que haga tiene más la sentido. carta de invitación. Sí, tiene más Y sentido. además que está reconocido también que se hace cargo al mismo tiempo. Y que además el hijo viene siendo ahora, porque como dice el dicho, el dueño de la vaca, pues, el que se casa con la vaca es dueño del ternero. Sí. No, si no solo si, estoy aquí asumiendo, ¿no? Me imagino que ya está. Sí, yo no conozco la vida personal de ella. Sin que no insultar, pero me imagino, por la forma en que está escribiendo, podemos empezar, esto es parte del derecho, uno empieza a asumir los casos, eso que uno empieza a asumir. Me imagino que ella esté casada con un francés, que los hijos no son hijos del francés y por eso no vinieron en el primer viaje. Estoy calculando las posibilidades. Muchas veces las situaciones se las complica el propio demandante. Yo me acuerdo, tuve un caso hace poco de una chica colombiana que había puesto ella por su cuenta, había puesto que su estancia en Francia estaba garantizada por su cuñado, sí, que vive y es ciudadano alemán y vive en Alemania. Ganaba bien, pero no vive en Francia. Mira, entonces, bueno, ella misma se complicó diciendo que su estancia está garantizada por una persona que vivía en el extranjero. Exacto. En fin, sean coherentes. Sí. A ver, le doy rápido la recomendación. La recomendación es la siguiente, que la atestación de invitación la haga el francés, en la carta de motivación la hagan los dos, escribir en primera persona del plural, nosotros, nous, escriben en francés, y la firman los dos. La firma el francés y la firma usted es la madre. Y además presentar el acta de nacimiento del menor, donde se demuestre su parentesco, porque eso te lo van a pedir también, el parentesco entre tú y el menor. Certificado de matrimonio, PAX. Certificado de matrimonio, también lo adjuntas para que quede comprobado el por qué le está invitando al menor. Y, PAX. O el PAX. Y yo me imagino que sea matrimonio. Yo me imagino porque el cubano es bastante vivo y le encanta el matrimonio más que el PAX, porque sabe que el matrimonio camina más que el PAX. Pero es que la gente dice, ay, pero es que solo vivo con mi novio desde hace años. Ok, hagan una declaración de concubinato, siempre será mejor que nada. Exacto. Porque hay que explicar qué vínculo tiene con la persona. Exacto. Vínculo tiene que demostrar el matrimonio al libro de familia que ya tú tienes, sácale fotocopia. Ahí respondió. Exacto. Y ahora sí, son bien menores, gracias por la parte. Mi esposo, exactamente. ¿Es tu esposo? Perfecto. El que haga la vaca tiene Rosalía es la vaca. Rosalía es la vaca, el toro es bueno, el que está al lado de la foto, me imagino. Y si son bien menores, a menores significa plural, por lo tanto hay dos terneros. Que traiga los terneros. Que traiga los terneros y el francés que se encargue, que asuma. Pues nada, eso es lo que hay. Y a la hora de hacer la carta de motivación, en la carta de motivación que explique el por qué está invitando, no solicitar esa exageración de días razonables, días que sean coherentes con las vacaciones, es lo lógico. Claro, no va a estar el menor acá 3 meses. Exacto. No me interesa la vista. Póngale 15, 20 días. No, que venga con los días de vacaciones. Sí, que no venga con las Olimpiadas, porque las Olimpiadas pasadas están muy caros. Y aparte que los mismos políticos dicen que hay que irse de París para los Juegos Olímpicos. Exactamente. Todo el mundo quiere alquilar el mundo. Todo el mundo quiere alquilar. Volvemos al tema. Bueno, Rosalía, esperamos que te hayamos podido responder la pregunta. Dentro de la ley, siempre lo que estamos haciendo. Por acá, Brian me está diciendo que le respondo una pregunta, pero la pregunta de Brian yo no la veo. Ahí lo vi. ¿Dónde está? Porque yo no la veo. Mira aquí, los 700 euros, aquí lo veo. Espérate. Ahí está. A ver, despacito para que no se nos vaya. Dice, para los estudiantes extranjeros no pedirán la caución, pero desde antes que aprobaran la ley están pidiendo demostrar sobre los 700 euros mensuales para renovar entre años. De memoria son 670. Algo más absurdo, pero sigue bajando, pero no leo. Baja un poco. Dice algo más... Baja con el teclado. Se nos va a mover esto. Creo que no quiere que le respondamos a ahora sí. Dice, pidiendo demostrar sobre los 700 euros mensuales para renovar entre años. Algo más absurdo que eso no lo he visto. Si ya el estudiante está aquí y obtuvo la salida con visa de su país de origen, ¿por qué volver a solicitar muestra de dinero? Porque, caballero, usted tiene que vivir bien, tiene que tener dinero para sus salidas, su discoteca, su hamburguesa. No, y sobre todo él que para peluquero también.
Está ahorrando para llegar a los 700 euros. A que deje de viajar tanto, que se va al extranjero a pasarla bien. Sí. En Salamanca, me consta, porque yo soy estudiante, y me consta que hay mucha fiesta. Es una ciudad, además tengo un amigo que es profesor en Salamanca. Sí. Es una ciudad de estudiantes, es una ciudad para hacer la fiesta. Entonces, para eso son útiles los 670 euros mensuales, para poder irse a España y darse la vida padre. Pero bueno, Brian, Brian no es como estudiante, pero Brian acaba de casarte. ¿Que se casa? Casi sí, ¿con Sí, quién? con la novia. Llevan mucho tiempo, además estudian juntos, en la ¿No tiene un misma aula, ¿No tiene un ternerito? todo. Ya lo que falta es el ternero, falta el matrimonio y el ternero. Y resuelto el problema. Además que se quiere mucho. Y la novia es espectacular, genial. Este también es ¿De Salesforce? Sí, es un taco, un persona brillante también. Vamos a ver este otro rapidísimo. Entonces la ley cambió para hijos de extranjeros nacidos en Francia. Mi hijo tiene 8 años en Francia, el mayor tiene 5 años ininterrumpidos. ¿Cómo obtiene el derecho a la nacionalidad o hay que solicitar un título de séjour? Tiene que esperar a tener 14 años. Perfecto. La niña nació en Francia, seguimos respondiendo a la otra parte. La niña nació en Francia, pero aún no la declaramos a Cuba para su nacionalidad cubana. Claro está, nuestro interés es que obtenga la francesa. En este caso, mi esposo presentó para la nacionalidad y declaramos a los 2 niños. ¿Es que la ley cambió y ellos se acogen a la nacionalidad directamente o tienen que esperar la mayoría de edad? Es decir, en este momento está apátrida el niño. No. Apátrida es aquel que no es que no tiene documentos, es el que no puede obtenerlos. Ahora, y en este... vale, ahí está la diferencia. Que ese chico es decir, teóricamente no se lo sacamos porque no querido los padres. padres. Se sacó porque no querido los padres. ¿Y en qué condición está el No, pero si el padre... no tiene nacionalidad? Mira, si el padre se saca la nacionalidad y tiene hijos menores, automáticamente todos son narcos. Exacto. Aunque todos los que sean menores, hijos a cargo, hijos que vivan con él. Hijos que vivan a cargo. Eso significa que, por ejemplo, él puede tener un hijo menor viviendo en Cuba. Ese no entra. No, porque no lo tiene a cargo. Y si empieza... Bueno, eso es una prueba ya de abogado. Es más complicado. Pero básicamente... Porque no lo tiene debajo de su techo. Claro, exacto. Por ejemplo, yo vivo con mi mujer y tenemos 2 hijos juntos, viven en mi casa, se presupone que están a cargo mío. Claro. No tengo que demostrar más cosas. En cambio, como tú dices, tengo un hijo en Cuba, tienes que demostrar que no has perdido la patria potestad, que le estás pasando dinero, que tienes contacto con él. Es muy... Es más complicado. Igual como les digo, teóricamente, por la ley, sí tendría derecho. Porque es un hijo de un ciudadano francés. Y es menor. Exacto. Así que no por el hecho de no sacarle el pasaporte cubano, son franceses. Y en el caso contrario, por ejemplo, de que una persona se naturaliza francés y tiene hijos, por ejemplo, mayores de edad, ¿puede obtener la nacionalidad francesa? Automáticamente no, tiene que hacer cada uno el proceso independiente. Sí que es verdad que tiene mejor experiencia una persona que tiene toda la familia francesa, menos él. Claro. He tenido ese caso y bueno. Ya es un poco más avanzado, pero tienes el proceso normal, el de decreto. Naturalización. Perfecto. Vamos entonces a la otra parte. Dice, en este caso, presentó por la nacionalidad, declaramos a su niño, acoge a la nacionalidad directamente, tienen que esperar exactamente, ya no respondemos a la pregunta, pero estoy claro en este tema. Justo ya respondimos la pregunta. Después nos dice, bueno, aquí el Soto saludando, nos escuchó muy bien, y esto lo leímos. Y no tendría yo problemas después, pero esto no. Mi pregunta la pasaste. No, ya se la vimos a la escuela que dimos. Vale. Mi pregunta es ya lo leímos, Jorge hizo la pregunta, ya se lo leímos también. Después dice... Denise también, son muy menores, bien, ok. Aquí, y ya. Y vuelvo a contestar mi pregunta. ¿Ya están todas respondidas? Ya está. Están todas más que respondidas. Entonces, queda una sola pregunta que la tengo acá. Vamos a ver esto. Natalie, no sé si ando en este momento. ¿No estará ahí arriba en la campanita? No, porque me la había mandado por... pero la podemos buscar en los... ok. En los comentarios. De la foto. De la foto que se hizo. De previa. Exactamente. Entonces, qué complicados son ustedes. Entonces somos complicados. Somos cubanos. Nos complicamos. Pero bueno, de todas formas la pregunta está un poco respondida con la pregunta que era con respecto a lo... Estaba vinculada con, a grosso modo, ¿no? Estaba vinculada con las personas que provienen con su pérdida de títulos sellos,
Sí, se vence el de sello, ya estaban trabajando, etcétera, etcétera, y que por demoras, el limbo de que no reciben un RCPC, no reciben ningún documento, pueden perder su Ok, sí, labor. sí. Entonces, más o menos estaba Le dimos la respondida, vuelta a eso. le dimos la vuelta. Así que, no como ese caso específico, pero es aproximadamente lo mismo, porque es el caso de un colombiano. Sí, Ya sí, preguntado. ahí está, sí. Yo creo que Comentarios no hay, sí. hay algo de 15 comentarios. comentarios hay. Entonces tiene que estar aquí. Vamos a ver aquí los comentarios. Y vamos a entrar acá. ¿Qué 20 comentarios? Es un poco incómodo para poder abrirlo. Sí, no sé por qué va tan lento esto. Sí. Nos está activando comentarios que tenemos por el otro lado. Yo creo que ahora sí pudiéramos verlo. Y quiero leer el de. No, Esos son felicitaciones. Esto no es el de. claro, porque estás en feliz cumpleaños. Sí, pero fuera de feliz cumpleaños había un comentario. Y si pones todos los comentarios, porque están... A ver, yo creo que puedo hacer lo siguiente. Entrando acá. Es que no quiero que se me vaya esa pregunta que había dejado mi amiga Natalie. Y nada, la puesto ahí. Porque es que no puedo entrar a mi teléfono, porque siento que mi teléfono se cae completamente la conexión. Ese es el problema. Y pues nada. De todas formas, la respuesta está ya dada. Busca, tú puedes entrar ahí al grupo, entra al grupo tú. Y por ahí va a ser más fácil para poder responder a esa pregunta. De todas formas, si a alguien le queda alguna otra pregunta, la podemos ir viendo. Somos cubanos. Sí, somos cubanos. Y la pregunta, ¿dónde está? Y aquí tiene que estar más fácil. Yo voy a poner aquí la palabra clave que ella puso y así lo vamos a encontrar más fácil. Pasando a... Ok. No está hace un año, este no es. Ah, pues que se abrió otra cosa. Se abre otra cosa. Tiene que ser los comentarios. No, así no lo va. Publié para... No. Ah, sí. Aquí está. Aquí tiene que estar. Los comentarios estos. Mira. Tengo una pregunta. Quiero saber qué se puede hacer cuando la Agence Intérimaire solo te contrata cuando tienes el récépissé vigente, a pesar de haber obtenido el estatus de refugiado. Es el caso de un amigo colombiano. ¿Hay algún recurso? Me parece muy injusto que por una demora de la prefectura de Metz en renovar el récépissé haya que pasar hambre. Bien, no hay solución legal y lo sé porque tuvimos varios casos de gente que pasa dificultades por ese tema. Desde el momento en que le dan el estatus de refugiado hasta que le dan el plástico, puede pasar un año perfectamente. Y en ese año, a veces va rápido, a veces son un mes, 2 meses, pero he tenido casos que van un año. Familias con hijos, entonces, que no encuentran trabajo, no puede ser, cometen errores y bueno, se ponen a manejar sin permiso, lo que sea, y cometen errores y bueno, por eso les digo, he tenido ese caso en más ocasiones y no hay, lo único que se puede hacer es intentar, como decía, mediante un referé, un proceso administrativo de urgencia, pero claro, ¿por qué debe ser urgente? Y la gente dirá, porque si no, no puedo trabajar. Bueno, eso no es un motivo legal de urgencia. El motivo legal de urgencia es, soy padre soltero y mi hijo está enfermo. Eso es un motivo de urgencia. O tengo que... Y tengo 2 hijos menores acá. O tengo que viajar a Alemania, no mi país de origen, porque tengo un hermano que se está muriendo allá. Dramas. Esa es la urgencia, suele ser dramas. En casos como estos, tú lo que aconsejas es hay que pasar por Claro, la pregunta de Nathalie es ¿qué se puede hacer cuando la Agence Intérimaire solo te contrata cuando tienes el récépissé vigente a pesar de que hay algún recurso en renovar? Claro, porque es Intérimaire. No hay... Aparte que van a decir, usted está trabajando, ¿de qué se queja? Claro. Que es el razonamiento del juez y de la... Sí, pero el problema es que ahora no va a tener trabajo. Ese es el problema. El problema está en que se vence el récépissé. Sí. Ahora el
RSI va a estar, está vencido. Ah, no, y ahora no puede renovar el RSI. Y ahora no puede renovar el RSI porque no le han dado ninguna... Entonces, que le hagan lo que se llama una promesa d'embauche, una promesa de contratación, diciéndole que estamos interesados en su servicio y con eso intente hacer lo que se llama un referé mesure utile, es decir, una demanda de urgencia, pero insisto, si la urgencia es simplemente, que ya sé que es grave no trabajar, pero es no puedo trabajar hasta que no me den el papel, no lo va a ganar. O si no sabe lo que hace el juez, lo deja en el cajón. Lo tiene ahí 2 o 3 meses. Pues nada, eso es lo que hay. Así que, desafortunadamente. De todas formas, ahí sí que... yo recomiendo que hay que buscar abogados. Para ese caso en particular, yo creo que necesita abogados para que pueda de todas maneras, todo lo que estoy diciendo de recursos y tal, aunque el abogado no es obligatorio por la ley, sí, pero son tan técnicos, yo estimo que ni siquiera las asociaciones que hacen a veces expedientes que parecen completos, pero son copy y pega, sí, claro. Y hablan siempre en primera persona. Yo he conocido a jueces que me han dicho, ¿presenta conclusiones propias? No. Dice, las de la asociación no las voy a leer. Claro. Así que así está el asunto. Es un asunto complicado, tenso, y por lo que se pasa, la mayoría pasamos por eso. Sí, ya tenemos muchos casos. Hay otros que no, hay otros que han sido afortunados. Yo soy afortunado, por suerte. Pero sé lo triste también es porque estamos hablando también de necesidades propias de individuos, estamos hablando de familias, estamos hablando de menores, por intermedio, etc. Y esta gente que es refugiada sale de un drama, exacto, manda dinero a su familia, a su país de origen, que la está pasando mal. Y sí, es un drama, pero como abogado, en sentido legal, no hay una urgencia propiamente dicha. Claro. Pues nada, eso es lo que es. Vamos a cerrar entonces la directa y agradecer. Te agradezco, Gastón, por haber estado acá. En este primer aniversario de tu oficina, que nos abriste la puerta a tu oficina. Como una vez más, porque ya hemos estado varias veces acá y nada, agradecer también a todos los que se han estado conectando. Compartan también la directa porque le va a servir a otros que no se pudieron conectar, otros que no han podido estar en vivo, pero que la pueden ver en retransmisión. Y independientemente que hayamos terminado ahora la directa, pueden dejar sus comentarios, que lo estaremos siguiendo y podremos también responder en las próximas horas. Les agradezco. Seguimos entonces desde la Asociación Somos Cubanos en Francia, disfrutando este primer año de aniversario y que vengan muchísimos más y que podamos entonces seguir trabajando. A todos los que se quieran unir, nuestras puertas siempre están abiertas y todos los que quieran ser miembros, bienvenidos sea. Hasta la próxima. Muchas felicidades. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.